El término anarquía deriva de la partícula privativa griega "a", que significa sin o desprovisto de, y del vocablo también griego arcos, que significa gobierno. Por lo tanto, anarquía se entiende como falta de gobierno o negación del gobierno. Fue inevitable que surgieran dos sentimientos en el espíritu del hombre cuando por primera vez abrió los ojos ante la noción de autoridad. El primero, el deseo de su ejercicio, para disfrutar los privilegios que ella entraña. Segundo, la resistencia, más o menos consciente, más o menos activa, a esta autoridad, cuando la ejercen los demás sobre el sujeto. Solo en las colectividades más avanzadas el gobierno se ejerce con claros y definidos objetivos de interés común. El individuo renuncia a parte de sus libertades. ¿Por qué? Lo hace a cambio de los beneficios que percibe como efecto de la limitación simultáneamente impuesta a otras libertades individuales, cuyos desmanes podrían ser perjudiciales para la suya propia. La armonía social surge de esta limitación correlativa. Si el gobierno es capaz, en la práctica, de crear esta armonía, o más bien constituye destruirla, es el tema de debate que surge en torno a la teoría del anarquismo. El anarquismo sostiene la segunda opción. Uno de los precursores de las ideas anarquistas fue Zenón de Sitio, el cual decía: ante Dios y la naturaleza, el hombre tiene el derecho inalienable de regir y determinar su propia conducta, mientras que el gobierno solo sirve para alterar la relación normal entre los individuos. Este concepto se retomó con William Godwin, el cual sostiene que el hombre posee la capacidad de transformar por sí mismo sus experiencias sensoriales en una acción inteligente y moral, lo que hace innecesaria la coacción autoritaria, a lo que se suma, dicho en sus propias palabras, el poder ejerce por su propia naturaleza una influencia perniciosa. Godwin también mencionó que si se daba al hombre suficiente autoridad para escoger su camino, se inclinaría espontáneamente hacia los impulsos de sociabilidad y de cooperación recíproca, en búsqueda de finalidades de beneficio colectivo. La teoría anarquista plantea que los gobernantes tienden, inevitablemente, a abusar del poder para su beneficio egoísta. Esto acaba por determinar la formación de grupos y clases que, al amparo del gobierno y por medio de él, explotan a los demás, creando un completo sistema de privilegios excluyentes. Los gobernantes apelan a la fuerza y al fraude, justificado por las leyes que ellos mismos dictan, para mantener la situación de preeminencia. Los gobernados se ven obligados a defenderse, recurren también a cualquier método: la violencia, el engaño, el servilismo. Si se produce un cambio de posiciones, los últimos harán lo mismo que hicieron los primeros, y así sucesivamente. Por consiguiente, es preciso eliminar la fuente de todos estos males, aboliendo el Estado, cuya expresión autoritaria es el gobierno. El Estado será reemplazado por pequeñas comunidades, en las que quede suprimida toda forma de coacción y los intereses colectivos sean resueltos por acuerdo voluntario. Esto último implica la eliminación de la propiedad privada. Otro pensador que dio elementos a las ideas anteriormente mostradas fue Joseph Proudhon,
quien propuso la sustitución del mecanismo capitalista de producción, distribución, consumo y crédito por las cooperativas, y pensó asimismo en utilizar bonos de trabajo en lugar de dinero para impedir el enriquecimiento injustificado y el atesoramiento. La necesidad de un eficaz programa de acción y el desarrollo de la clase trabajadora a la par de la industria dieron origen al anarquismo comunista. Esta forma de anarquismo traslada la teoría del plan utópico a la acción política directa. Mikhail Bakunin es uno de los pensadores que dio más elementos a la nueva doctrina, el cual en palabras propias decía: quiero no solo la propiedad colectiva de la tierra, sino la liquidación social universal. Pido la destrucción de todos los estados, lo que supone una reorganización completa. El cual también comentaba: el revolucionario debe estar dispuesto a morir y a matar, no deben detenerlo los efectos personales. Bakunin discrepaba de Marx en lo concerniente a la función del Estado en el esquema del futuro, y también porque consideraba que los planes revolucionarios de Marx no eran lo suficientemente radicales. Bakunin, tomando como premisa el hecho de que la clase poseedora monopoliza el ejercicio de la autoridad a expensas de los desposeídos, llega a la conclusión de que no sería posible restablecer el equilibrio y la justicia en las relaciones humanas sin antes haber desalojado del gobierno a los poseedores. Estos poseedores, al disponer de la fuerza para defenderse, solo por la fuerza se lograrían desprender de sus manos los instrumentos de la opresión económica y política, determinando en esto el único recurso decisivo: la violencia organizada e inexorable. Posterior a estas ideas, el anarquismo se dividiría en dos ramas que agrupan a casi la totalidad de sus partidarios, sea el anarquismo individualista y el anarquismo comunista. La corriente individualista es considerada una forma exacerbada y utópica del liberalismo, ya que también este último desecha al Estado. La vertiente individualista fue preconizada en Alemania por Max Steiner. Se le llamó también anarquismo egoísta por el hincapié que hizo en la independencia del individuo, teniendo conceptos muy similares a los desarrollados por Nietzsche. Otro ejemplo de esta tendencia la da Henry Thoreau, quien incitaba a las personas en Estados Unidos a la sencilla vida del campesino para liquidar la sociedad industrial y estatal atrincherada y corrompida en los reductos de la vida urbana, incitando a una campaña de resistencia pasiva contra el pago de impuestos y desobediencia a las leyes opresivas. Ahora, miremos más en profundidad el contraste entre el anarquismo comunista y el comunismo. El anarquismo comunista adopta el concepto marxista de la lucha de clases y la negación del derecho de propiedad privada, que se considera el origen del conflicto de clases. En lo político, esta forma de anarquismo toma del comunismo el método revolucionario como único recurso para destruir al Estado. Ahora, sus diferencias son las siguientes. Primero, el marxismo comunista sostiene que, hasta el momento de realizar la transformación total de la sociedad capitalista en una sociedad sin clases, la acción política del proletariado debe ser regida por intermedio del Estado, ya sea infiltrándose transitoriamente en los regímenes democráticos o bien consumando el derrocamiento del gobierno demoburgués mediante la dictadura del proletariado.
El anarquismo, en cambio, rechaza toda posibilidad de prolongar la existencia del Estado, ni aun como instrumento temporal para alcanzar sus propios fines. La acción directa del anarquismo debe encaminarse a aniquilarlo empleando cualquier arma, sin discriminación, huelga, boicot, terrorismo, si es preciso. Segundo, el marxismo tiene como enemigo principal al capitalismo y considera que el Estado no es sino un inevitable subproducto de aquel, o sea, que las clases poseedoras crean y detentan el poder encarnado en el Estado para defender sus privilegios económicos. El anarquismo, a la inversa, ve al capitalismo como un producto de la acción del Estado. Los poseedores controlan el poder político desde el gobierno. Tienen, por esa razón, los medios necesarios para apoderarse de la riqueza y concentrarla en sus manos, con detrimento de la distribución justiciera. Tercero, ambas doctrinas admiten la necesidad final de eliminar al Estado, pero el anarquismo prefiere hacer esa eliminación en forma directa e inmediata, sin aceptar en ningún momento la conveniencia de crear periodos intermedios. El marxismo juzga indispensable la etapa transitoria del totalitarismo estatal llamado la dictadura del proletariado. Los anarquistas formulan el plan de la futura sociedad anarquista como un conjunto de pequeñas comunidades cooperativas. Desaparecido el Estado, los problemas de la colectividad se resuelven de común acuerdo. Este acuerdo será posible y fácil cuando se hayan eliminado los intereses egoístas engendrados por el Estado mismo. El esquema de la sociedad anarquista no va más allá, en el terreno de los planteamientos concretos, debido a que liberado el ser humano de la coacción del Estado, las soluciones surgirán de forma natural y espontánea. El argumento principal que se esgrime en contra del anarquismo es de índole positiva. El tema del argumento, la naturaleza humana. ¿Puede la naturaleza humana modificarse por la acción de agentes exteriores hasta tal punto de hacer innecesario el principio de autoridad?